Saludos, caminante del tiempo y soñador de historias nocturnas. Hoy vamos a viajar a la Edad Media, a un mundo donde la palabra honor valía más que la vida misma, y donde la venganza podía traspasar generaciones enteras. Te doy la bienvenida a este relato sobre los infantes de Lara, una de las leyendas más intensas de la historia castellana. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Es tu manera de entrar a este círculo de viajeros del pasado y mantener vivo este legado de historias para dormir. Imagina Castilla en el siglo X. Los campos se extienden entre fortalezas de piedra, los caballeros entrenan en los patios y las familias nobles miden sus fuerzas en alianzas, intrigas y rivalidades. En este escenario nacen los 7 infantes de Lara, hijos de Gonzalo Gustioz y de Sancha, pertenecientes a uno de los linajes más respetados de la región. Desde niños fueron educados en las armas, en la disciplina militar y en la fidelidad a su señor. Eran símbolos vivientes de lo que se esperaba de la nobleza castellana: valentía, orgullo y un honor que jamás podía ser mancillado. Pero en la Edad Media, el honor no era solo una cuestión personal. Era una moneda de cambio político. Una palabra maldicha, una afrenta en público o una traición bastaban para desatar tragedias imposibles de detener. Y en esta historia, esa chispa llegó a través de la sangre familiar. Los infantes de Lara crecieron con la nobleza como estandarte, pero también con un enemigo en casa: Ruy Velázquez, cuñado de Gonzalo Gustioz, hombre ambicioso que sentía celos y desconfianza hacia aquellos jóvenes que brillaban demasiado. En los banquetes, bajo la apariencia de sonrisas y pactos, se tejían resentimientos que más tarde estallarían en forma de tragedia. La leyenda cuenta que la disputa comenzó por un agravio durante unas justas celebradas en honor del rey García Fernández de Castilla. Lo que pudo ser una simple ofensa entre caballeros se convirtió en un conflicto sangriento, porque en el mundo medieval las afrentas nunca quedaban en palabras, se pagaban con la vida. Así el destino de los infantes se selló cuando fueron enviados a luchar contra los musulmanes en la frontera del Califato de Córdoba. Allí, entre lanzas y emboscadas, no solo encontraron enemigos, también la sombra de una traición. Y es que Ruy Velázquez, el mismo que debía protegerlos, los entregó en manos de sus adversarios. Los 7 hermanos, rodeados por tropas superiores en número, lucharon con valentía, pero fueron finalmente capturados. El relato dice que fueron decapitados y que sus cabezas fueron enviadas como trofeo al poderoso Almanzor, el caudillo musulmán que dominaba la península con mano de hierro. Lo que parecía el final era en realidad el principio de la verdadera leyenda, porque en la Edad Media la venganza era un deber sagrado, y la muerte de los infantes encendió un fuego que se extendería más allá de sus vidas. Tras la traición y la captura de los infantes, la noticia corrió como un fuego por los valles y fortalezas de Castilla. Las madres, hermanas y aliados de los jóvenes quedaron sumidos en un dolor profundo. Pero en la Edad Media, el dolor siempre llevaba aparejada una obligación: devolver la afrenta. El honor mancillado de los infantes de Lara no podía quedar impune, y pronto comenzaron a gestarse planes de venganza, silenciosos y calculados, como los movimientos de piezas en un tablero de ajedrez que abarcaba reinos y linajes. Gonzalo Gustioz, su padre, y los parientes leales empezaron a reunir información sobre la traición de Ruy Velázquez. En un mundo donde la palabra de un noble podía sostener ejércitos o condenar a inocentes, las estrategias no se limitaban al campo de batalla. Se tejían conspiraciones, alianzas secretas y mensajes codificados que solo los entendidos podían descifrar. La lealtad y la astucia se convirtieron en armas tan importantes como la espada y la lanza. Al mismo tiempo, los relatos de la tragedia de los infantes comenzaron a viajar por toda la península. Juglares y trovadores, en sus cantos, transformaban la historia en epopeya. Hablaban de la valentía de los hermanos, de su fidelidad al rey y de la injusticia que les había arrebatado la vida.
Cada verso reforzaba la idea de que la venganza no era solo un derecho, sino un deber moral, casi divino. Incluso las enseñanzas de la época, influenciadas por la religión y los códigos de caballería, reforzaban esta obligación. Los monjes escribían en los códices sobre cómo la justicia debía imponerse, aunque el tiempo pareciera jugar en contra de quienes sufrían la traición. La historia de los infantes de Lara se convirtió en un ejemplo de cómo el honor y la venganza podían determinar el destino de familias enteras y de cómo una acción traicionera podía resonar durante generaciones. Mientras la memoria de los infantes vivía en cantos y relatos, las sombras de la traición seguían presentes en los pasillos de los castillos y en los bosques donde se ocultaban los aliados leales. Cada movimiento, cada decisión estaba marcada por la posibilidad de restaurar el honor perdido, y los hilos de la venganza comenzaban a entrelazarse con la política, la religión y la vida cotidiana de Castilla. Con el tiempo, los aliados de los infantes comenzaron a actuar con sigilo, usando la inteligencia tanto como la fuerza. Gonzalo Gustioz, consciente de que no podía enfrentar directamente a Ruy Velázquez sin riesgos, empezó a movilizar a familiares leales y a caballeros de confianza, creando redes de apoyo que atravesaban valles, fortalezas y caminos ocultos de Castilla. Cada mensaje cifrado, cada encuentro secreto, llevaba consigo la intención de restaurar el honor de sus hijos y de ejecutar la justicia que la traición había pospuesto. Los relatos de la época muestran cómo la venganza no era solo una cuestión de enfrentamiento físico. Se planeaban emboscadas, se vigilaban movimientos y se buscaban aliados dentro de los propios castillos enemigos. La estrategia se convertía en un juego minucioso, donde un paso en falso podía costar más vidas y empañar el honor familiar aún más. La Edad Media en ese sentido era un terreno donde la paciencia y la astucia valían tanto como la espada. Mientras tanto, los cuentos de los infantes seguían viajando de boca en boca, amplificando su heroísmo y el deshonor de Ruy Velázquez. Los trovadores y juglares convertían cada acto de traición en un canto épico, asegurando que incluso aquellos que no habían presenciado los acontecimientos sintieran la urgencia de la justicia. Cada verso recordaba que la venganza era un deber sagrado, casi moral, que trascendía la vida de quienes la iniciaban. En los días y noches de Castilla, la tensión crecía silenciosa. Se escuchaban rumores de movimientos de tropas, de encuentros inesperados en los bosques, de mensajes enviados en secreto entre castillos. La sombra de la venganza comenzaba a materializarse, y aquellos que creían que podían escapar del castigo empezaban a sentir la presencia implacable del honor mancillado. La venganza comenzó con movimientos silenciosos, casi imperceptibles para quienes creían que la traición había quedado impune. Gonzalo Gustioz y sus aliados empezaron a infiltrar mensajeros y espías en los alrededores de los castillos donde Ruy Velázquez había consolidado su poder. Cada encuentro en la penumbra del bosque o en pasillos poco transitados estaba cargado de tensión. Un gesto equivocado podía delatar la operación. Un susurro inapropiado podía arruinar años de planificación. Los infantes de Lara, aunque ya no estaban físicamente, habían dejado tras de sí una reputación de astucia y coraje que inspiraba a quienes ejecutaban la venganza. Caballeros leales organizaban pequeñas escaramuzas, emboscadas cuidadosamente planeadas que atacaban a los aliados de Velázquez, pero sin provocar un enfrentamiento que pudiera poner en riesgo la vida de inocentes. Cada acción estaba calculada, porque en la Edad Media, el honor no se recuperaba con la violencia indiscriminada, sino con precisión y respeto a los códigos de caballería. Una de las estrategias más destacadas consistió en aislar a Ruy Velázquez de sus principales apoyos. Se enviaban mensajes anónimos, se creaban rumores dentro de los castillos y se manipulaban las alianzas de modo que sus enemigos naturales se convirtieran en aliados de la causa de los Lara. Era un juego de ingenio y paciencia, cada paso medido para que la justicia se cumpliera sin manchar el honor de quienes la ejecutaban. Al mismo tiempo,
Los relatos épicos sobre la traición y el sacrificio de los infantes seguían propagándose. Los trovadores no solo contaban la historia, sino que enfatizaban la idea de que la venganza era un deber moral, casi sagrado, que trascendía la muerte de los jóvenes caballeros. En las tabernas y plazas, la población escuchaba y comprendía que la justicia podía tardar, pero que nunca era olvidada. Las noches en los bosques y caminos de Castilla se llenaban de encuentros furtivos y miradas alerta. Cada sombra podía ser un aliado o un enemigo, y cada decisión pesaba como una espada sobre los hombros de quienes actuaban en nombre de los infantes. La tensión era constante, y la sensación de que la justicia se acercaba crecía con cada movimiento estratégico, mientras la historia de honor y venganza seguía escribiéndose con cautela y precisión. Poco a poco, los aliados de los infantes lograron debilitar la posición de Ruy Velázquez. Sus aliados más cercanos comenzaron a desconfiar de él, y rumores sembrados con astucia se propagaron por los castillos y villas cercanas, erosionando su autoridad. Cada acto de sabotaje estaba cuidadosamente calculado. Se cortaban suministros, se interceptaban mensajes y se manipulaban relaciones para que quienes habían creído en la seguridad de Velázquez comenzaran a dudar de su liderazgo. Los rumores no solo eran tácticas políticas, sino también herramientas psicológicas. El miedo y la incertidumbre se apoderaban de sus seguidores, y Velázquez, acostumbrado a controlar a otros, empezaba a sentir la amenaza del honor mancillado de los infantes. Cada noche al cerrar los ojos podía imaginar la sombra de aquellos jóvenes caídos, cuyos nombres, aunque muertos, todavía inspiraban acción y justicia. Al mismo tiempo, los caballeros que actuaban en nombre de los infantes no dudaban en aprovechar cualquier oportunidad para confrontar a sus enemigos directamente. Pequeñas escaramuzas surgían en los caminos y bosques, casi como juegos de caza, donde cada encuentro ponía a prueba la astucia y el valor. La Edad Media, con su combinación de estrategia militar y códigos de honor, transformaba cada enfrentamiento en un acto ritual. No se trataba solo de vencer, sino de restaurar dignidad y prestigio. Entretanto, los relatos de la traición y la venganza seguían viajando por Castilla. Juglares y trovadores recitaban la historia de los infantes, destacando su valor, su honor y la implacable justicia que surgía incluso después de la muerte. Los ciudadanos comunes, aunque ajenos a las intrigas de los castillos, entendían la importancia de la fidelidad y la lealtad, y cómo un agravio podía transformarse en un deber moral de reparación. Cada movimiento, cada escaramuza y cada decisión calculada iba acercando lentamente la venganza hacia su objetivo. La sensación de que la justicia estaba a punto de cumplirse se hacía tangible, y la historia de los infantes de Lara continuaba escribiéndose con la mezcla perfecta de ingenio, valentía y honor. Tras meses de planificación y movimientos estratégicos, los aliados de los infantes encontraron la oportunidad perfecta para actuar de manera directa. Un pequeño grupo de caballeros leales emboscó a uno de los aliados más cercanos de Ruy Velázquez en un paso estrecho de montaña. La confrontación fue rápida, casi ceremonial. Espadas chocando, escudos levantados y gritos que se perdían entre los ecos de los valles. No era solo una lucha por la vida, sino un recordatorio de que la traición tenía consecuencias. Cada escaramuza estaba marcada por la paciencia y la precisión. Los caballeros de los infantes sabían que la venganza no debía ser precipitada. La Edad Media enseñaba que un acto impensado podía manchar el honor y desvirtuar la justicia. Por eso, cada movimiento era calculado con la misma dedicación con la que un juglar componía sus versos. Todo debía tener un propósito y transmitir un mensaje. Mientras tanto, los rumores sobre estas acciones se extendían por los castillos y villas. La fama de la venganza de los infantes crecía y con ella la reputación de quienes la ejecutaban. Cada gesto, cada ataque sutil, no solo debilitaba a los traidores, sino que inspiraba respeto y temor en igual medida.
Los nombres de los infantes, aunque ya muertos, se sentían vivos en cada golpe de espada y en cada emboscada ejecutada con ingenio. Los bosques y caminos de Castilla se convirtieron en escenarios de pequeñas batallas donde la astucia y el conocimiento del terreno eran tan importantes como la fuerza física. Un puente derribado, un desvío bloqueado o una patrulla desviada podían cambiar el curso de los acontecimientos, y los aliados de los infantes manejaban estas variables como maestros de un arte que combinaba estrategia militar, honor y paciencia. Al mismo tiempo, la historia de la venganza seguía viajando a través de los cantos de los juglares. Cada verso reforzaba la idea de que la justicia no siempre llega de inmediato, pero que nunca se olvida. La memoria de los infantes servía de guía moral. Demostraba que incluso la muerte no podía silenciar el deber de reparar el honor y castigar la traición. La oportunidad decisiva llegó cuando los aliados de los infantes lograron atraer a Ruy Velázquez y a sus hombres a un estrecho paso entre dos colinas, un terreno perfecto para neutralizar la ventaja numérica de sus tropas. Los caballeros leales habían preparado trampas y emboscadas, y cada movimiento estaba coordinado para asestar golpes precisos, no solo físicos, sino también estratégicos y psicológicos. Cuando el enfrentamiento comenzó, los sonidos de las espadas y los escudos resonaron entre los valles, mientras gritos y órdenes se mezclaban con el viento. Los caballeros de los infantes, guiados por la memoria y el honor de sus hermanos caídos, se movían con sincronía, sorprendiendo a los enemigos que nunca imaginaron que la venganza llegaría con tanta planificación. Cada ataque estaba diseñado para desmoralizar. Un golpe calculado, un desvío inesperado, la sensación de que no había escape posible. Al mismo tiempo, los rumores sobre la intervención de los infantes comenzaban a extenderse más allá del campo de batalla. Los mensajeros llevaban noticias de lo que estaba sucediendo, y en los castillos cercanos, incluso aquellos que habían dudado de la justicia empezaban a temer la implacable retribución. La Edad Media era un mundo donde la fama de un caballero podía vencer ejércitos sin que se levantara una espada, y la memoria de los infantes se convertía en un arma invisible y poderosa. Entre golpes, maniobras y emboscadas, se evidenciaba que la venganza no era solo física, sino también un acto de restauración del honor familiar. Cada movimiento, cada acción cuidadosamente planeada, recordaba a todos que los infantes de Lara habían sido más que víctimas. Su sacrificio servía de guía moral y estratégica para quienes buscaban justicia. Mientras la lucha continuaba, los ecos de la venganza se extendían por los bosques y caminos de Castilla. Cada enemigo caído o derrotado era un paso más hacia la restauración del honor, y cada gesto de los caballeros leales reflejaba la mezcla perfecta de astucia, valentía y deber sagrado que definía la época. Tras varios enfrentamientos cuidadosamente planificados, los aliados de los infantes lograron acorralar a Ruy Velázquez en su propio territorio. Los rumores de su caída inminente se propagaron con rapidez entre los nobles y soldados. La traición que había sembrado miedo y desesperación ahora estaba a punto de recibir su justa respuesta. Castilla entera parecía contener la respiración ante la restauración del honor de los Lara. El enfrentamiento final comenzó en un terreno abierto, rodeado de bosques y colinas, donde cada paso podía ser observado y anticipado por quienes conocían la geografía a fondo. Los caballeros de los infantes se movían con precisión, ejecutando maniobras que recordaban la disciplina militar de la época. Flanqueos, emboscadas y ataques sorpresa que debilitaban la moral del enemigo sin exponer a los suyos innecesariamente. La Edad Media enseñaba que la paciencia, la estrategia y el honor eran armas tan poderosas como cualquier espada o lanza. Ruy Velázquez, acostumbrado a controlar a otros, ahora se encontraba bajo la presión de una justicia implacable. Cada derrota parcial lo obligaba a retroceder, mientras sus aliados caían uno a uno, no solo por la fuerza de los caballeros leales, sino por la astucia que acompañaba cada movimiento. La venganza de los infantes ya no era solo una promesa,
Se manifestaba con hechos concretos y visibles, recordando a todos que el honor mancillado debía ser restaurado. Mientras la batalla avanzaba, los relatos de los infantes y su trágico destino seguían viajando por Castilla. Cada victoria parcial de sus aliados reforzaba la idea de que la justicia podía tardar, pero no fallaba. Los cantos de los juglares no solo contaban lo que había sucedido, sino que destacaban cómo el ingenio, la paciencia y la fidelidad al deber eran tan importantes como la fuerza física. Los bosques y caminos se llenaban de ecos de hierro y madera, y con cada golpe, la leyenda de los infantes se hacía más tangible. La venganza comenzaba a cobrar forma, pero aún quedaban movimientos por ejecutar, secretos por desvelar y enemigos por enfrentar. La historia continuaba, aún abierta, como un río que no termina de llegar al mar. Tras semanas de enfrentamientos estratégicos y emboscadas calculadas, los aliados de los infantes de Lara empezaron a consolidar su ventaja. Cada movimiento debilitaba las bases de Ruy Velázquez y desbarataba sus planes de defensa. Las alianzas que antes le habían dado seguridad comenzaban a resquebrajarse. Nobles que habían dudado de la justicia ahora se inclinaban ante la memoria de los jóvenes caballeros caídos, y algunos incluso ofrecían ayuda, motivados por la reputación y el honor que los infantes habían dejado tras de sí. El clima en Castilla se volvía cada vez más tenso. Las poblaciones cercanas a los castillos de Velázquez vivían con la sensación de que algo grande estaba por suceder. La restauración del honor se acercaba, y con ella el cumplimiento de un deber que trascendía la vida de quienes habían iniciado la venganza. La Edad Media enseñaba que la justicia podía ser lenta, pero también inexorable, y ahora las piezas del tablero se movían hacia su posición final. En los bosques y caminos, los caballeros leales ejecutaban ataques precisos y sorpresivos, cortando rutas de suministros, aislando a los seguidores del traidor y dejando claro que la paciencia de los Lara tenía límites. Cada escaramuza se convertía en lección de estrategia, y cada victoria parcial fortalecía la moral de quienes actuaban en nombre de los infantes. No era solo fuerza bruta, era ingenio, conocimiento del terreno y fidelidad absoluta a un código de honor que definía la época. Mientras tanto, los juglares y cronistas continuaban difundiendo la historia. Las canciones hablaban de la valentía de los hermanos, de la injusticia sufrida y del inexorable camino hacia la venganza. La población escuchaba y comprendía que aquello que parecía un conflicto aislado tenía un significado más profundo. Demostraba cómo el honor podía sobrevivir a la muerte y cómo la lealtad y la justicia podían cambiar el destino de reinos enteros. Los últimos movimientos estratégicos comenzaron a concentrarse en los castillos principales de Ruy Velázquez. Cada emboscada y ataque parcial no solo debilitaba a sus hombres, sino que enviaba un mensaje claro: la venganza estaba cerca, y el honor de los infantes de Lara no sería olvidado ni mancillado por más tiempo. La tensión alcanzaba su punto máximo, y la sensación de que el clímax estaba próximo se hacía inevitable. El momento decisivo finalmente llegó. Tras semanas de maniobras, emboscadas y escaramuzas, los aliados de los infantes de Lara lograron acorralar a Ruy Velázquez en su propio castillo. Las murallas que antes le daban seguridad se convirtieron en prisión, y cada torre, cada pasillo, estaba bajo la vigilancia de aquellos que actuaban por el honor mancillado de los jóvenes caballeros. El tiempo de la paciencia había terminado. La justicia estaba lista para manifestarse. El enfrentamiento final no fue solo físico, sino también simbólico. Cada movimiento, cada decisión llevaba consigo el peso de la memoria de los infantes. La venganza no era solo un castigo, sino la restauración de un equilibrio moral que la traición había roto. La caída de Ruy Velázquez fue rápida y decisiva, pero la verdadera victoria residió en la restauración del honor de los Lara, que trascendió la muerte de los hermanos y consolidó su legado en la historia de Castilla. Los cronistas de la época registraron el hecho como un ejemplo de cómo el deber, la lealtad y el honor podían superar incluso la traición más profunda. Los infantes de Lara,
aunque muertos, habían logrado que su memoria se convirtiera en leyenda. Sus nombres fueron cantados por trovadores y juglares, y la historia de su honor y venganza se convirtió en una lección para generaciones, que la justicia, aunque tardía, nunca olvida a los valientes. Y aquí está la enseñanza más poderosa de esta historia. Incluso cuando la oscuridad parece interminable y la traición amenaza con borrar la memoria de quienes amamos, la justicia y el honor tienen la fuerza de persistir más allá de la vida misma. Los infantes de Lara nos muestran que la valentía, la lealtad y la paciencia pueden transformar la tragedia en leyenda. Si esta historia te ha atrapado tanto como a mí al narrarla, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like, para no perderte más relatos épicos de la Edad Media, donde la historia y la leyenda se entrelazan, y donde cada noche puede transportarte a mundos de honor, venganza y aventuras que marcaron el destino de reinos enteros.